Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión, segundo día de trabajo, y yo quiero que mis primeras palabras sean de felicitación y de agradecimiento. De felicitación muy sincera, porque ya son 16 años los que se va celebrando este Congreso Católicos y Vida Pública, que a mí, he de confesarles, me impactó muchísimo. El primer año me impactó muchísimo, los demás años también. Pero dije, entonces yo estaba en la vida política, y dije, ¿qué falta hace que efectivamente los católicos queramos ser conscientes, sin ningún tipo de complejos, que lo más importante que tenemos que hacer es dar testimonio todos los días con nuestra vida allí donde estemos? Y a veces estamos en la vida pública en primera fila, porque así lo decidimos, porque así las mesas electorales de nuestros partidos políticos deciden que pasemos un tiempo a ser diputados, senadores, incluso algunos, como yo tuve el privilegio de ser ministra, pero la realidad es que la vida pública es todos y cada uno de nuestros días. Siempre estamos en la vida pública. Y si además somos madres, padres de familia, esa vida pública tenemos que saber que empieza su preparación en nuestra propia familia, en nuestras casas. Por eso mis palabras de felicitación más sincera, porque a lo largo de estos 16 congresos, y ahí están las actas tan maravillosas, hemos tenido la oportunidad de debatir en profundidad con los mejores expertos todas y cada una de las materias que en torno a la familia, que en torno a la vida familiar, que en torno a las dificultades que los católicos, yo diría tampoco más que otros, pero a veces nos gusta jugar un poco al victimismo. Pues junto a esas dificultades, aquí en esta casa hemos aprendido a debatir, hemos sabido llevarnos la contraria en algunas ocasiones para tener verdaderos debates en profundidad, y hemos salido todos muy reconfortados y con ganas de comernos el mundo. Por eso, felicitación una vez más, porque este año se dedica a algo tan importante como la familia siempre. En el Año Internacional de la Familia, cuando acabamos de estar siguiendo un sínodo extraordinario de obispos, porque el Papa Francisco, en un acto realmente histórico, como todo lo que está haciendo, yo diría que cada uno de los papas, el Espíritu Santo es tan listo que nos manda en cada momento el Papa que necesitamos. Y el Papa Francisco, en estos momentos de turbulencia, está siendo muy consciente de que sin la familia las sociedades mueren. Sin una familia que sepa educar en valores y que sea capaz de transmitir esos valores a sus hijos, a todos los que les rodean, y sin complejos también decirlo en la vida pública, las sociedades mueren, los países se destrozan y estamos en momentos de crisis. Yo no diría de crisis de la familia, crisis, vamos a pensar, crisis de crecimiento. Todos los cambios de siglo han sido, yo recuerdo, mi abuela, que nació a finales del siglo XIX, me contaba cuando ella era niña, y claro, es que todos los cambios de siglo son muy traumáticos, pero al final son para bien. Si el siglo XIX al XX, para quienes entonces lo padecieron o lo vivieron, les pareció traumático, ¿qué vamos a contar nosotros, que somos ya, algunos nos hemos incorporado un poquito tarde a la generación del Internet, que es realmente la que ha cambiado nuestras vidas, quien ha hecho un antes y un después? Por eso, tener la valentía un año más de hablar en profundidad de la familia, que es la esencia de las sociedades. El hombre, yo pienso, que ha nacido para ser feliz. Y el hombre no es feliz como ser social si no vive en familia. Y en épocas de crisis todavía lo vemos con mayor fuerza. Porque ¿a dónde acude uno cuando tiene un problema económico, un problema laboral, cuando hay un problema de una discapacidad en un hijo, en un nieto, como algunos tenemos? Yo digo, el enorme privilegio de que Dios nos ha elegido para tener algún hijo o algún nieto con alguna discapacidad. Cuando vemos que efectivamente llega otro tipo de enfermedad, una contrariedad de un hijo, de un yerno, de una nuera, estamos en el mundo todos. ¿Dónde nos refugiamos? En la familia. Por eso es tan importante, y yo tengo que felicitarles muy sinceramente a todos los organizadores de este curso, de este congreso. Y en segundo lugar, palabras de agradecimiento. Yo agradezco una vez más tener el enorme privilegio de poder compartir con ustedes estos momentos. Privilegio inmenso, como diré a continuación, cuando presente
a la persona que hemos venido a escuchar aquí en esta mañana, en este comienzo de segundo día de Congreso. Pero permítanme que también agradecimiento muy personal, porque yo creo que más que abordar, eso ya lo tienen que hacer en el sínodo los obispos, la pastoral, la teología, los nuevos planteamientos ante una familia que perdura, pero que perdura adaptada a las circunstancias actuales, pero que en esencia no cambia. Permítanme que yo, desde que comencé a venir a estos congresos hace 16 años, pues el otro día no pude estar en la mesa que había de convocar a los ponentes porque acababa de ser abuela de mi nieto número 18. Esta semana voy a tener el 19 y dentro de 15 días tendré el 20. 20 nietos ya, de 7 hijos que tuve, y la verdad es que es una maravilla ver cómo efectivamente se puede ser actual, se puede ser moderno sin falsos progresismos, pero con la esencia de los valores que son los que les digo, ahora que ya voy teniendo más años, los que de verdad hacen felices a uno personalmente y a la familia. Aquí hemos aprendido también muchos de estos temas. Lo aprendimos de nuestros mayores, lo hemos aprendido de los círculos en los que hemos estado conviviendo en unas y otras ocasiones. Pero esos que entonces, cuando yo empecé, eran hijos míos, hoy, como les digo, están siendo ya padres y, por tanto, me han hecho abuela. Si hay alguna cosa, les he de decir yo, que me preocupa esencialmente en estos momentos y que creo que siempre los padres y también los abuelos tenemos que tener muy en cuenta, es cuando se habla la familia y la evangelización, el transmitir la fe. A mí me parece que es de los valores más importantes que como hijos de Dios no somos capaces de valorar suficientemente. El enorme privilegio, todos somos hijos de, amigos de, tenemos, no, es que somos hijos de Dios. Y entonces me preocupa tremendamente en los momentos de crisis que estamos viviendo el no ser suficientemente valientes y no ser suficientemente capaces de transmitir, como decía el Evangelio, con ocasión y sin ella, esa fe a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos la obligación de seguirlo haciendo. Y eso, este Congreso de Católicos y Vida Pública, es un testimonio viviente año tras año, inclusive metiendo a los jóvenes en la organización de este Congreso, como ya se viene haciendo estos últimos años, con tanto éxito en esa jornada que se celebró ayer por la noche. Creo que es un testimonio impresionante lo que aquí se siembra y lo que aquí se reparte, no solamente durante el Congreso, sino lo que es a lo largo de todo un año. Y yo por eso doy las gracias de permitirme una vez más estar aquí para poder transmitir modestamente lo que mi experiencia lleva tantos años de vida está haciendo así. Y miren, hay que estar en el mundo, y voy a terminar para presentar a nuestra conferenciante, pero es que el mundo efectivamente está revuelto y vive momentos de incertidumbre. Venía esta mañana yo leyendo un periódico de los muchos que tenemos que leer por razones de trabajo. Yo estoy ahora más en las páginas Salmón porque me dedico más a las finanzas. Bueno, pues es que todo el Financial Times de esta mañana, sábado, me hacía una conferencia para hablar de la familia. Porque vas arrancando páginas y lo digo como testimonio de cómo se puede leer con los hijos o con los nietos según las edades, desde un periódico hasta ver un programa de televisión, para irles transmitiendo estos valores. No es solamente que también hay que hacerlo, enseñarles a rezar. No, es que se les puede enseñar a leer la prensa que necesitan para el trabajo o que va a caer en sus manos. No puede ser que efectivamente para las grandes exhibiciones culturales no haya más que lo que podríamos llamar porquería tras porquería, pero no ya por sexo, por drogas, por vaciedad, por chabacanería. Estas son las grandes inversiones millonarias de las ferias que están presentando y que vienen hoy anunciadas a 3 páginas en el Financial Times. Pero claro, hay una página que dice muy gráfica, todavía estamos en aguas tempestuosas, y vaya que sí lo estamos. Dice, es el tiempo para forzar los límites, efectivamente, pero yo quiero transformar todo esto. Otros nos están todo el tiempo forzando los límites, rompiendo las fronteras, rompiendo las barreras. Bienvenidos sean, pero no solamente en una dirección. Seamos nosotros valientes y capaces de romper esas barreras, de llevarlas cada vez mucho más lejos. Locales sin límites, todo es animar. Esto es para comprarse una casa, pero da igual. Es decir,
quizá por deformación ya profesional, incluso de propia vida, uno acaba leyendo en todo las enseñanzas que se pueden sacar. Y dice, ¿cómo planificar lo implanificable? Esta es la realidad de nuestros días. Y por eso, en vez de dejarnos llevar siempre por lo material, el lujo, el confort, el avión privado, las grandes casas, el complejo de quien no tiene, es que no voy a llegar a nada. No, la página siguiente decía, la felicidad es la clave. Quizá aquí me permiten un comercial, ponen a una mujer. Es que yo creo que las mujeres, ya desde Adán y Eva, para lo bueno y para lo malo, hemos sido llamadas a tener una influencia especial en la sociedad. La hemos tenido muchos años internamente, pero ahora ya hemos pasado a tenerla en la vida pública, con un puesto o directamente influyendo también en nuestros puestos de trabajo. Y me hacía mucha gracia porque para enseñar paisajes decía, la belleza antigua es realmente lo que da una cara nueva. Y aquí es donde yo, y hablaba del estilo del Renacimiento, y decía una mujer muy joven que viene de unos suburbios de la India, decía, me siento mejor cuando tengo un propósito. Esto es lo que tenemos que ser capaces de tener nosotros y de transmitir cada día. A continuación venía el reto de la universidad, y con esto termino. Yo creo que son tiempos de incertidumbre, son tiempos convulsos, pero en vez de tomarlos siempre como esas personas que se levantan ya arrastrando los zapatos diciendo qué horror, qué tal, vamos a ser positivos cada uno en nuestras circunstancias, asumiendo nuestra circunstancia, que no siempre va a ser la más agradable, porque si hubiéramos podido elegirla, probablemente no lo hubiéramos elegido. Pero como hijos de Dios que tenemos esa fe y ese privilegio de que nunca estamos solos, y algunos que tenemos años ya hemos experimentado en momentos muy duros. Yo tuve la desgracia o la alegría de tener una hija ya en el cielo porque se me murió en un accidente. Bueno, pues en esos momentos, lejos de sentirte sola, realmente das gracias porque dices, si no hubiera tenido fe, y eso te motiva mucho más todavía para sacar con más fuerza lo que Dios te está dando que no es tuyo. Yo así termino diciendo que enhorabuena, gracias y ayudémonos todos un año más para ser todavía mucho más testigos y sacar todos los días a nuestra propia plaza pública, sea donde sea, el testimonio de lo que es una familia cristiana. Por eso tenemos una persona, aplaudan luego. Muchas gracias. Tenemos una persona realmente excepcional que ha sido elegida y ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta mañana en este congreso tan importante. Y ella sí que es una persona testigo, ella sí que es testimonio de vida y de arranque y de empuje. Yo he visto a través de Internet, que es como he podido conocerla, por eso la he reconocido esta mañana físicamente. Digo, tú eres Ludovine Dutey porque te he visto en fotografías en Internet. La verdad es que ella sí que ha sabido que hay que estar en la calle, hay que estar en la plaza pública. Y por eso nos va a hablar y nos va a explicar cómo y por qué ha llegado a crear este movimiento de ser presidente de una frase que a quienes tenemos el privilegio de conocer el francés, la manif, es que es una expresión muy juvenil, pero con muchísima garra. No llamaban la manif a los del mayo del 68, que algunos vivimos ya, como somos más viejecitos, en la propia universidad. Ella no había casi nacido. Pero los que vivimos el mayo del 68 era todo como mucho más brutal. Hoy es la manif y es que efectivamente detrás de esas manifestaciones hay compromiso, hay testimonio. No dejemos que los que se manifiesten sean solamente los que no piensan como nosotros, porque a veces nos creemos que somos una minoría los que pensamos así. Yo estoy cada día más convencida que somos una mayoría demasiado silenciosa. Escuchando a Ludovine Dutey de La Rochère, vamos a ser todavía más capaces de ser valientes a la hora de dar nuestro testimonio y de ir contracorriente cuantas veces tengamos que ir. Ludovine, c'est à vous. Ludovine, le doy la palabra. Muchas gracias. Bonjour à tous. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su bienvenida y muchísimas gracias por su presentación. El tema que me ha sido presentado para dirigirme a ustedes, familia y sociedad, dimensión pública de la familia,
Es un tema muy amplio y es un tema, por supuesto, básico para todos nosotros y para el conjunto de la sociedad. Me hubiese gustado pensar con ustedes durante algunos instantes acerca de la noción de la familia, porque seguramente ya hablaron de ello durante el Congreso, pero me gustaría volver a tratar ese concepto, el de la familia. ¿Qué es la familia? En la sociedad de hoy en día, por lo menos en Francia, no sé si en España se da también la situación, ya no nos atrevemos, ya no se atreve nadie a definir a la familia y de hecho ya no se habla de la familia en Francia, ahora se habla de las familias. Y créanme que los que dicen las familias tienen una cierta filosofía y los que siguen diciendo la familia comparten otra filosofía o pertenecen a otra filosofía. Y ahora en Francia tenemos a una ministra de Familia, la Secretaría de Estado de la Familia, que dice que es la ministra de las familias. La familia es ese cruce de caminos de la diferencia de sexos y la diferencia de las generaciones. Lo que quiero decir con esto es algo muy sencillo, pero es algo esencial, diferencia de sexos, es decir, hombre y mujer. La familia se basa sobre la pareja de hombre y mujer y no se puede hacer de otra manera. No estoy segura, seguramente no estoy siendo políticamente correcta al defender esta idea. Y también hablo de diferencia de generaciones, porque obviamente la familia es también la relación filial, es decir, la sucesión de las generaciones, empezando obviamente por los padres y por los hijos. Hay en torno a este núcleo, padres, hijos, esa familia más amplia que se encuentra en torno a la familia nuclear. Y esa es la maravilla de la familia, los abuelos, y en torno a ellos también los hermanos y las hermanas, y también, por supuesto, los tíos, las tías, los primos, las primas, etc. Y todo eso es lo que crea la vida, es lo que hace que tengamos esa vida de familia. En Francia, en cualquier caso, hoy en día decir que la familia es fundamental es complicado, porque nos encontramos en un contexto totalmente individualista y sobre todo decir que la familia está aquí para asegurar una estabilidad para los niños se ha vuelto algo muy poco habitual. Nosotros, los adultos, tenemos la responsabilidad de cuidar de los niños y nosotros, los adultos que estamos comprometidos con la vida, tenemos que reconocer que es necesario estar comprometidos a largo plazo, es decir, casarse. Y cuando estamos casados para fundar una familia, entonces tenemos que cumplir con ese compromiso, no solamente el uno para con el otro, los esposos, sino también porque los niños requieren una estabilidad, esa estabilidad de la vida cotidiana, la vida de sus padres juntos, y los niños necesitan a su padre y a su madre. Y en la medida de lo posible, por supuesto, porque a veces se dan dramas, muertes, enfermedades, pero los niños necesitan a su padre y a su madre durante toda su vida. No tenemos hijos solamente para tenerlo durante un año, durante unos meses o durante unos años. Me dijeron durante un debate en la radio, en una radio pública hace unos días, que nos casamos porque nos queremos y cuando ya no nos queremos, pues nos divorciamos. Pues no, porque el matrimonio no se funda solamente en el amor. Se basa también en la responsabilidad, en el proyecto común, en la perspectiva común de fundar una familia. Y eso no es algo que tenga una duración limitada, sino que es una duración ilimitada la que tiene. Para decirlo de otra manera, es decir que en esos cruces de caminos de los sexos, de las generaciones, la estabilidad, ahí es donde podemos empezar a reflexionar y a considerar que estamos en el marco de la familia, es decir, la mejor familia que podamos tener, la que sea más constructiva y la que pueda ser más positiva para que los niños puedan construirse, porque las familias están ahí para acoger a los niños y ayudarles a crecer. Pero como lo saben, la familia está en crisis y supongo que también en España, pero en muchos países la familia está conociendo ahora una crisis muy importante, una crisis que se ve con el hecho de que cada vez hay menos matrimonios, ya sean civiles o religiosos. Hoy en día en Francia más de la mitad de los niños nacen en un contexto o de parejas que no están casadas, es decir, que nacen fuera del matrimonio. La tasa del divorcio es de más de la mitad para las parejas casadas.
Seguramente esas separaciones son incluso más frecuentes en las parejas que no están casadas y estas crisis tienen repercusiones extremadamente importantes. Pero otra constatación que hago es que hoy en día nos negamos de forma categórica a hablar de esa realidad y a establecer los lazos entre la crisis de la familia y las crisis por las que pasa nuestra sociedad. De hecho, esta crisis comienza con la crisis de los niños, la crisis de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Quiero decir que los jóvenes hoy en día lo están pasando mal y los niños lo están pasando mal. Ha habido un informe realizado por UNICEF, publicado hace algunos días, en su versión francesa por lo menos, que señala con el dedo el hecho de que los niños hoy en día empiezan a sufrir depresiones. En Francia, el suicidio de los niños empieza a darse desde hace unos años. Es un fenómeno nuevo, un fenómeno que se desarrolla de forma muy rápida. Hay casos muy graves, pero también otros, como por ejemplo el de fracaso escolar. La tasa de fracaso escolar es importante, o las visitas a psicólogos, a psiquiatras, a pedopsicólogos. Hoy en día vemos muchas señales de ese malestar de los jóvenes, pero también de los niños. Están las adicciones, las adicciones también, y esas dificultades que están ligadas también a las nuevas técnicas que hacen que muchas cosas estén accesibles para jóvenes demasiado pronto. Pero también hay una crisis de la familia que tiene un impacto fundamental en los jóvenes y en los adolescentes. Y nosotros los adultos tenemos que pensar y saber reconocer el porqué de esa crisis que se está dando, que es tan grave y que es preocupante para el futuro de nuestra sociedad, dado que los niños de hoy en día son los adultos de mañana. Y en un contexto más amplio, estamos en sociedades que atraviesan esa crisis del sentido, como dicen los medios, o más bien crisis moral, como podríamos decir nosotros. Monseñor Tony Anatrella hablaba de una sociedad depresiva. Vemos que los adultos no están en las mejores condiciones hoy en día. Y yo esto lo enlazo con el hecho de que pienso que está muy claro, queda muy claro que hay un vínculo muy importante entre esa crisis de las personas y la crisis de nuestra colectividad con la crisis de la familia. Y cuando nos dicen que hay todo tipo de familias recompuestas y familias monoparentales y familias homoparentales, y que todo eso es maravilloso y que todo eso no tiene ningún tipo de incidencia, es totalmente falso. Es absolutamente falso y tenemos que saber hacer el vínculo entre ese estallido de la familia, el hecho de que se haya roto la familia con esta sociedad que está en crisis. Y por otro lado, y es muy interesante comentar que la familia también está siendo plebiscitada. Todos los sondeos, o por lo menos en Francia, todos los sondeos muestran que hay que se le da una gran importancia a la familia. Los ciudadanos le dan mucha importancia. Cuando se les pregunta, ¿es importante para usted la familia? ¿Quiere usted a la familia? La gran mayoría responde sí, mucho, en gran medida, y más incluso los jóvenes. Así que ven, defender la familia es algo natural, es algo evidente, es algo que se impone a todos. Y sin embargo, nadie osa hacerlo. En la vida pública en Francia, estoy hablando de la vida pública en Francia, no lo hacemos. Y he de decir que en Francia los partidos políticos no tienen una visión sobre la familia, no tienen un programa para la familia, no tienen una propuesta clara para la familia. Hago una excepción, desgraciadamente, porque no es para nada positiva, para una parte de la izquierda francesa que no tiene más que una visión, que es la de la destrucción, la de la deconstrucción de la familia. ¿Por qué? Porque ese movimiento, esa sensibilidad de parte de la izquierda francesa es totalmente ideológica y se gira hacia el individualismo más feroz. Con lo cual, los únicos que tienen una visión y una ambición para la familia tienen una ambición que va en el sentido de la deconstrucción. La familia en nuestra sociedad
Antes de desarrollar más este tema, estoy un poco hablando en círculos concéntricos, pero me gustaría evocar esos lugares extraordinarios, esos lugares de base de la sociedad y por qué la familia es tan importante. Hay mucho que decir al respecto, pero voy a tratar de ir rápido por estos temas. En primer lugar, la familia, dado que es la filiación, es un lugar de identidad, un lugar de historia, un lugar de continuidad, un lugar de enraizamiento. Y nosotros, los seres humanos, que no hemos nacido de la nada, como si fuésemos un árbol que no, somos como un árbol que no puede crecer sin raíces. Necesitamos esta historia para saber quiénes somos y para poder seguir avanzando en la vida, porque cuando no sabemos quién somos no nos podemos interesar por el mundo que nos rodea. Necesitamos primero tener los pies bien plantados sobre la tierra, saber de dónde venimos, conocer nuestra propia historia y así nos podemos interesar por el mundo desde esa base. Y obviamente la familia nos da esa identidad, ese enraizamiento. La familia también es un lugar de dignidad, ¿cierto? Hay familias en las que hay dificultades. En todas las familias hay momentos de dificultades, hay momentos de crisis y eso forma parte de la vida y eso forma parte de nuestra historia como seres humanos imperfectos, obviamente. Sin embargo, en la familia, todas las personas son consideradas y reconocidas en su dignidad sin ponerlas en cuestión. Y las personas, es en el padre, la madre, los niños, la tía, si estamos enfermos, si tenemos una discapacidad, si tenemos una depresión, si estamos en el paro, en cualquier caso la familia sigue estando ahí. Y los padres, por el bien de sus hijos o considerando a sus hijos, siempre les van a tener en cuenta y siempre se van a preocupar de forma inmensa y generosa por ellos. Se inquietan por ellos, se preocupan por ellos cuando pasan por dificultades, pero y hay que entender que el amor no es algo que se ajuste a las dignidades por las que pasan las personas. En ese sentido, la dignidad de los seres humanos tiene que ser reconocida de forma irreemplazable en el seno de la familia también. La familia también es un lugar de educación, es la familia la que educa al niño. Son los padres los que educan a los niños y los padres no son los principales y primeros educadores de los niños, sino que son los educadores de los hijos. Cuando delegan, en las escuelas lo único que están haciendo es delegar, porque ellos siguen teniendo la plena responsabilidad de la educación de sus hijos. Y, y no deben aceptar que se les quite esa responsabilidad, no deben aceptar que se les retire esa responsabilidad que es suya, que les pertenece. Es un punto muy importante. Porque en Francia, por lo menos, el sistema escolar se llama la educación nacional, perdón, y nuestros ministros en Francia, algunos ministros en Francia dicen que la escuela debe educar al niño desde la edad más tierna para arrancarlo del determinismo o de la determinación familiar o social, étnico, intelectual. La escuela, algunos ministros actuales franceses consideran que el niño debe ser educado por el Estado. Y por muchos motivos durante años les hemos dejado hacer lo que querían, les hemos dejado poquito a poco que se apropiaran de esa responsabilidad de la educación de los niños. La familia es el lugar de educación, por supuesto también es el lugar de transmisión y es el lugar de transmisión de valores, como lo mencionábamos con anterioridad. La familia es un lugar de solidaridad, dado que la familia es la vida y, por supuesto, la vida, como ya saben, varía. Todos podemos pasar por situaciones en las que nos encontramos en el paro, tenemos familiares con discapacidades, etcétera. Y la familia es la primera célula de la sociedad que ayuda a las personas en dificultades. Son las familias las que ayudan en primer lugar. Y sabemos que en los países en los que pasamos por crisis económicas muy importantes, como los nuestros, son las familias las que permiten que continuemos, que podamos seguir adelante hasta que nos encontremos en una situación o en un estado de salud mejor. Y sabemos también que en las sociedades en las que las familias están presentes tenemos más. Sabemos que en los países en los que la familia no está reforzada hay más gente en la calle y veo otros países muy pobres en los que nadie vive en la calle. ¿Por qué? Porque la familia es fuerte, porque la familia siempre está presente, la familia protege. Y de hecho, cuando nos casamos,
cuando el matrimonio es un matrimonio civil, la ley está destinada a proteger a los esposos, a los cónyuges y a los hijos en el marco del matrimonio, es decir, que la familia protege. Para decirlo en otras palabras, y ya paso a la siguiente esfera, la familia en la sociedad, en la esfera pública, es un pilar fundamental para todas las sociedades. No podemos eliminar que la sociedad está basada sobre el individuo. Eso no podemos olvidarlo. No es algo sostenible. La familia es un pilar de la sociedad. Lógicamente están las empresas y otros pilares, pero la familia es el primer pilar de la sociedad. ¿Por qué? ¿Cuál es el papel público de la familia, aparte del papel para las personas y para esta unidad familiar? ¿Cuál es el papel de la familia? Lógicamente está el papel económico de la familia, que es extremadamente importante. La familia es un motor para la economía, por definición. Un hogar en el cual viven varias personas, hasta 9 personas, como en su casa, lógicamente es un lugar, una unidad que activa la economía. Va a vestir a los hijos, comprar libros, viajar, un motor de la economía extremadamente importante. La familia es dinámica y las necesidades de las familias es un motor económico a lo largo del tiempo. La familia también tiene un cierto dinamismo demográfico y este dinamismo es fundamental para el futuro de la sociedad. La familia es un motor económico para hoy y también un motor económico para el futuro. Cuando conocemos unas demografías en declive, lógicamente es muy preocupante para el futuro. La familia, por otra parte, que tiene hijos, son estos hijos los que garantizarán la solución de las jubilaciones del futuro. Y cuando hay una pirámide de edades que se invierte, que es algo muy habitual en algunos países, todo este sistema construido y basado en solidaridad entre las generaciones, todo este sistema se pone en peligro. La familia, por lo tanto, es fundamental para el presente, como lo acabo de explicar, pero también para el futuro. Por estas razones, los distintos países, siguen más o menos con mayor o menor esfuerzo una política familiar pública. Según los países, esta política, aunque sean modestos o aunque sean más importantes, son muy eficaces. Hasta ahora, en Francia, tenemos una política familiar excepcional y tenemos mucha suerte en este sentido. Muy orgullosos estamos de este sistema. Francia, que tiene una demografía estable, tenemos 2,1 hijos por mujer en Francia. Creo que es el país de Europa que tiene la mejor demografía. Todos los días nos felicitamos de esto, pero esto garantiza de manera muy justa es el umbral de renovación generacional. Francia, lógicamente, se pretende y se enorgullece de este dinamismo demográfico. Pero es cierto que esto no implica un decrecimiento demográfico. Esta política familiar es muy eficaz en Francia, pero está deconstruida y se deconstruye en Francia piedra por piedra, por parte de los dirigentes actuales. Hay distintas leyes, medidas, anteproyectos que empiezan a deconstruir nuestro sistema. Esta política familiar se deconstruye con el pretexto del feminismo, y volveré a este tema. Esta política familiar también permitía a las mujeres conciliar vida profesional y vida familiar. En cuanto a esta deconstrucción de la política familiar, voy a ir a las acciones y voy a hablar específicamente del papel público de las familias en Francia desde hace 2 años. Me gustaría mostrar un poco el contexto francés de estos últimos meses. Seguramente habrán oído hablar de él. En Francia, tal y como les decía, tenemos
un gobierno, un presidente y algunos ministros que por razones ideológicas se oponen a la familia. Por lo tanto, desde la elección del presidente Hollande, han decidido abrir el matrimonio y la adopción a las parejas del mismo sexo. Habían decidido aprobar una ley familiar muy importante para lo que se llama la multiparentalidad. Quieren reconocer la afiliación social que se opone a la afiliación biológica. También querían aprobar la procreación médicamente asistida para las parejas de mujeres y algunos incluso favorables a la práctica de los madres de alquiler. Se basa sobre la filosofía o la ideología una ideología en el cual hombre y mujer son únicos desde un punto de vista biológico y se hacen distintos por una construcción sociocultural que nuestra sociedad nos impone nuestra sexualidad y nuestra personalidad social. Y de esta forma lo que hacen es que se ponen del lado de los homosexuales. Por lo tanto, todos los proyectos que he nombrado están basados en esta ideología que consideran que de una manera original el ser humano es neutro, digamos, es esta ideología de género y lo que quiere decir es que hombre y mujer se intercambian, no tiene importancia, no tiene significado, no tiene consecuencia ni impacto y esa es por la razón por la que el matrimonio es posible para dos hombres o dos mujeres, hombre y mujer y todo eso se basa en lo mismo, lo que es falso porque no tiene nada que ver con fundar una familia. Por lo tanto, nos enfrentamos a las familias francesas, nos enfrentamos a esta ideología y a este proyecto específico y, lógicamente, desastroso para las personas y para la sociedad. La señora Taubira, la ministra de Justicia, una de las ministras que están a favor de este proyecto, ha explicado en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, que se intentaban cambiar la civilización. Por lo tanto, la importancia y la magnitud de este proyecto, lógicamente, es consciente de lo que quieren es cambiar la civilización. Creo que más bien es de construir la civilización. Un cierto número de familias francesas han decidido efectivamente lanzarse, salir a la calle y enfrentarse a tal proyecto. Voy bastante rápido con el testimonio para poder responder a sus preguntas si las hubiera. Algunos ciudadanos franceses, seguramente ya lo habrán escuchado, algunos de ustedes han lanzado hace 2 años un movimiento que se llama la Manif pour tous. Manifestación para todo el mundo, eso es lo que significa. Todo el mundo puede unirse a nosotros, es para todos y hemos organizado manifestaciones y hemos intentado comunicar de la mejor manera posible. Muchos jóvenes nos han ayudado, jóvenes sobre todo que representan nuestro movimiento y que han tenido mucho dinamismo, sentido de eficacia, de responsabilidad extraordinarios. Y a través de su compromiso tan generoso, compromiso eficaz, han logrado hacerse escuchar entre los franceses. Por lo tanto, hubo una primera manifestación en noviembre del 2012. Bueno, ha habido varias manifestaciones durante ese día y en París 200.000 personas se unieron a nosotros. Estábamos totalmente sorprendidos porque al principio había simplemente algunos franceses, algunas personas, pero que después muchas personas vinieron a lanzarse en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde entonces hemos organizado muchas manifestaciones, en muchos eventos ha habido manifestaciones que han reunido a más de 1 millón de personas. Hemos organizado peticiones de firmas con cientos de miles de firmas, pero nos hemos enfrentado a un gobierno
que no ha hecho más que negar la importancia de este movimiento. Nos hemos enfrentado a un gobierno que no nos quiere creer, que ha querido hacer creer que éramos extremistas radicales y violentos. Y sin embargo, ¿nosotros qué decimos? Porque que todo niño, que todos hemos nacido de un hombre y de una mujer y decíamos que todo niño tiene derecho a su padre y a su madre. Pero es más que un derecho, es una necesidad imperiosa. Y cuando a un niño se le priva de uno de los dos progenitores, es un drama. Con el matrimonio y la adopción a gente del mismo sexo, el legislador francés acepta voluntariamente y deliberadamente, conscientemente, privar a un niño de su padre o de su madre. Es criminal, es escandaloso, es inaceptable. En Francia, la ley, a pesar de todo esto, se aprobó. Nuestra manifestación tuvo una magnitud sorprendente, inédito, histórico. Todos los días, libros y publicaciones sobre nuestro movimiento. La ley se votó y se aprobó. Es la negación de la democracia más grave. Y la pregunta que nos hacíamos sobre el matrimonio, la familia o la filiación, ahora plantea también una cuestión de democracia. ¿Qué pensar de una democracia cuando no es capaz, cuando un gobierno no es capaz de escuchar a su pueblo? Y ver que los sondeos evolucionan, que en los dos sondeos se convierten en una mayoría que se opone a este proyecto y en ese momento acelera el proceso para votar esta ley. Lógicamente, esta cuestión, la familia, es tan fundamental, tan básica para nuestra sociedad que lógicamente este tema ha presentado un problema de democracia. Sea como sea, esta ley se votó y se aprobó y la Manif pour tous sigue su camino. ¿Y por qué? Sencillamente porque, tal y como lo he dicho, esta ley no está basada sobre la realidad. La realidad de la humanidad es que hombre y mujer y que la filiación no puede ser más que padre, madre, hijo. Una ley que no está basada en la realidad, una ley que no busca el bien común, una ley que no corresponde con el interés general, lógicamente es una ley aberrante, una ley ilegítima que tiene que ser luchada hasta que se elimine. La Manif pour tous sigue con sus acciones, pide que se elimine esta ley. Siempre hemos dicho que no descansaremos, nunca. Y mucho menos una vez que las parejas del mismo sexo pueden casarse, tienen derecho a la adopción, pero en Francia es cierto que hay pocos niños para adoptar y los países extranjeros han cerrado sus fronteras. Lógicamente otros países no quieren confiar sus hijos a parejas en los cuales el hijo vaya a encontrar una madre y un padre. Entonces no hay niños que adoptar, no hay hijos que adoptar. La nueva práctica, lógicamente, en la nueva reivindicación es la procreación asistida para las parejas de mujeres y los vientres de alquiler. Y es lo que decimos desde el primer día. Esta ley, la ley Ovida, que es el nombre de la ministra, solamente puede llevar a la apertura de la filiación, y las parejas del mismo sexo, como no pueden tener hijos conjuntamente, tienen que recurrir a personas externas y por lo tanto van hasta lo que se llama el bricolaje de la concepción y los vientres de alquiler. El tema de los vientres de alquiler es un tema complicado e incluso iba a decir menos difícil porque es más fácil, bueno, o un poco menos difícil hacer entender que la práctica de estos vientres de alquiler ha servido a la mujer, hace que la mujer se convierta en un instrumento y el niño se convierte en una mercancía, en el resultado de un contrato, en el objeto de un contrato. El ser humano no es un producto ni un objeto, es inaceptable. Y
en nuestro combate contra la gestación, este tipo de gestación, se han unido a nosotros feministas, algunos ecologistas. Es cierto que las líneas van cambiando sobre este tema. La opinión pública en nuestro país todavía mayoritariamente se opone a la práctica de estos vientres de alquiler. Y en Francia hemos comunicado y hemos hecho manifestaciones recientemente contra las madres de alquiler, y la opinión ha pasado hacia una mayoría muy amplia contra la práctica de los vientres de alquiler. Con esto quiere decir que frente a esta práctica escandalosa, inaceptable, lo que podemos hacer si vamos rápidamente, si actuamos rápidamente y fuertemente, lógicamente, siempre y cuando se haga de forma pacífica, estoy convencida y estamos convencidos de que podemos llegar a impedir de que esta práctica siga desarrollándose. Y por lo tanto, nuestros países, nuestros movimientos trabajen conjuntamente, porque tenemos que hacer que se prohíba a nivel nacional, pero también a nivel internacional, esta práctica. Y quizás podamos invertir, podamos cambiar el curso de las cosas interviniendo de la manera más eficazmente posible contra esta política y esta práctica. Alors, pour conclure, Para concluir, el papel de la familia en el espacio público, por lo tanto, está basado en valores, en testimonios. Hay que actuar por el bien común, actuar para la humanidad, para el hombre, para el ser humano, pero también de manera más amplia para la humanidad. Y en todo caso, en Francia hoy, y supongo también en España, al igual que en otros países, son las familias y todas las generaciones las que pueden reaccionar contra el individualismo, contra el materialismo, contra el libertarismo. Nosotros, que tenemos la suerte de ser conscientes de la importancia de la familia y del desastre del individualismo, podemos y debemos comprometernos y comprometer a nuestras familias en este testimonio, en el testimonio destinado a invertir la perspectiva que avanza, pero que no es ineludible. Tenemos que hacer entender y lanzar un mensaje todos juntos de respeto de las familias y de respeto de la importancia de la familia para la sociedad, para la humanidad. Muchísimas gracias. merci. Muchas gracias. Muchas gracias, Madame Duteuil de la Rochère. Muchísimas gracias, querida Ludovine, por ese magnífico testimonio, por esas razones tan fundamentales que nos has traído del por qué la familia es fundamental. Realmente es preocupante el análisis que has hecho tan certero cuando empiezas diciendo, dices en Francia, pero podríamos decir en cualquier parte del mundo ya, lo primero que se está cuestionando es la definición de familia. El que hayáis llegado a tener una ministra de las familias es realmente algo aberrante. Algo aberrante. Has enfocado muy bien en dónde pueden estar las raíces, las causas de esta situación que estamos viviendo en el siglo XXI ya bien avanzado, donde efectivamente yo creo que se produce cada vez más lo que yo quisiera llamar el efecto contagio. Y de ahí la importancia y la trascendencia que tiene el que los gobiernos una y otra vez pues vayan haciendo leyes cada vez más permisivas, no ya más permisivas, sino como tú muy bien has enunciado, más contra natura, porque en todos los ejemplos que has ido poniendo, tanto en cuanto a las parejas del mismo sexo, como a las... en Francia parece que suena todavía menos fuerte, mère porteuse, porque aquí son ya vientres de alquiler y que aún así se esté produciendo esa situación.
yo creo que Ludovine va a aceptar algunas preguntas que pueda contestar en este momento. Y creo que yo también querría, para poner un poco de controversia encima de la mesa, puesto que tenemos tiempo, y animar el debate, simplemente por ser un poco polémica y levantar un poco de más controversia aún en la mesa para que sean más interesantes sus respuestas. Yo me preguntaba, escuchándote como me pregunto muchas veces, ¿no será quizás que como tenemos por una parte el enorme privilegio de vivir en la globalización, de vivir en la era de Internet, en donde tenemos todo al alcance de la mano, 365 días al año en cualquier parte del mundo, 24 horas al día, para lo bueno y para lo malo? ¿No será que estamos ya en una sociedad en la que hemos terminado de vivir en una burbuja, en donde los padres tenían unos valores que se transmitían de generación en generación a los hijos, donde los gobiernos no osaban legislar? Hace muchísimo tiempo hablábamos de los anticonceptivos, no existían los anticonceptivos. Hoy la civilización, que como yo decía antes no tiene fronteras, que presiona cada vez más esa situación de sin fronteras, está llevando a que se acabó el vivir un poco en lo que podíamos pensar algunos más cómodamente, un poco en una burbuja. Y no será a lo mejor también que, puesto que desde mi punto de vista esto ya no es reversible, por más que, y enhorabuena y bienvenidas sean todas las manifestaciones que tengamos que hacer, y aquí la semana que viene va a haber una muy importante en España, con un gobierno que no es precisamente de izquierdas, al que yo he pertenecido, y lo primero que es la defensa del derecho a la vida, ¿no será que efectivamente cuando se gobierna para todos? Y que si los que pensamos todo lo que tú acabas de decir, que es cierto, de la familia como pilar de la sociedad, como motor económico, como se mire por donde se mire, es la esencia. Has dicho que se plebiscita, que se pregunta, que son los jóvenes los que quieren vivir en familia. ¿No será que a lo mejor no tenemos que seguir esperando que papá Estado nos dé una solución? ¿No será que hemos dejado de vivir cómodamente, protegidos por unas barreras, por unas muletas, por unos apoyos en donde los abuelos y los padres y transmitían siempre los mismos valores y te rodeabas de amigos que pensaban como tú? Hoy en día nuestros hijos, y ya no digo nuestros nietos, van a tener amigos, compañeros de colegio, donde su concepto de familia es completamente distinto al nuestro porque lo han vivido de distinta forma. ¿No será, por lo tanto, y dejo ahí la pregunta, que lo que nos está faltando es valentía para ser todavía mucho más comprometidos en la forma de educar a nuestros hijos, en la forma de educar a nuestros nietos? ¿No tendremos que empezar a ser mucho más conscientes de que esa verdadera manifestación de rebelarse hacia afuera tiene que empezar en el seno de la propia familia? Porque podemos tener hijos que piensan distintos y bienvenidos sean al club. Yo siempre decía que la familia es la mejor escuela de democracia y de participación. Ahí se aprenden todos los valores de compartir, de generosidad, de hoy por ti, mañana por mí, entre los padres, los hijos, los hermanos. Eso se está perdiendo y no hay que ir a buscar a familias en crisis. Son nuestros propios amigos, aquellos cuando vas a una cena y son los tuyos, los más cercanos, los que estás viendo cómo están actuando ya. ¿No tendríamos que reforzar mucho más esa parte de educación? Otra segunda pregunta, que además este congreso se dedicó algún año a la importancia de los medios de comunicación, y el director es precisamente un periodista. ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación? ¿Cómo podríamos influir mucho más en los medios de comunicación? Porque el efecto contagio se produce de una manera automática y es donde va la masa. La gente no quiere pensar, no quiere ir contracorriente, es lo más cómodo. ¿Qué podríamos hacer para influir mucho más en los medios de comunicación? Y por último, yo creo que hay un fallo, y con esto termino y damos paso a la mesa, a todo el público que tan generosamente nos está escuchando esta mañana. A mí me parece que hay un problema que no se acaba de abordar suficientemente. El papel de la mujer, el papel de la conciliación y la familia. Hoy en día las mujeres, que no podemos criticarlas ya porque en su elección de vida quieran tener también
una vida profesional, porque la mujer está accediendo a la educación universitaria, a la educación profesional, no quiere cortar su vida porque se case o porque empiece a tener hijos. Pero tampoco tiene que ser una elección, o trabajo o tengo hijos, como está pasando en la sociedad española como en todas las demás. Las mujeres tienen hijos cada vez más tarde y tienen un hijo y un perro, porque ¿cómo voy a tener dos si es tan cara la vida? Y luego se lo gastan de otra forma en vacaciones. ¿Qué estamos haciendo para enseñar? Y aquí de verdad no tengo nada de feminista, pero tengo mucha experiencia, muchos años de experiencia a mis espaldas. ¿Qué estamos haciendo para incorporar realmente a los hombres jóvenes en la conciliación de la vida familiar? Porque los noviazgos son distintos, no tienen tampoco barreras, no tienen valores y ya llegan cansados al matrimonio. Y luego llega un hijo y esto plantea problemas. La mujer tiene que dejar de trabajar, ya empieza a ir mal el matrimonio definitivamente, aunque se hayan casado como sus padres y sus abuelos hubieran siempre deseado. ¿Qué tenemos que hacer para empezar esas manifestaciones internas? Empezando por la verdadera manifestación de salir conciliado de casa, de que tu marido, no ya tu pareja, como decimos aquí muchas veces, que es tremendo, y corrijámoslo cuantas veces lo oigamos, lo de pareja, mi marido, y si no, que se sientan un poco incómodos. Pues realmente, ¿qué hacemos? Son estos 3 puntos: educación, papel de los medios por el efecto contagio y muchas más ayudas de los maridos, de unos maridos mucho más proactivos cuando la manifestación empieza en casa. Cuando llegan a su casa y tienen que hacer la compra o tienen que tirar de un niño o tantas cosas. Para mí esos son 3 anclajes que tenemos que analizar mucho, porque la sociedad no nos va a proteger más. Tenemos que ser nosotros los que creemos sociedad y tenemos que salir, como hace muy bien Ludovine, a la calle a manifestarnos que estamos haciendo este tipo de sociedad porque es la que queremos. ¿Cómo podemos conciliar esas cosas? Antes de que me contestes, creo que había una persona ya que tenía una pregunta que hacer y luego seguiremos dando. De 3 en 3 tomaremos preguntas. Este señor había preguntado hace... Congratulations. Le réseau européen. La red europea en una sociedad de 500 millones de habitantes. Y pienso, no sé qué opina usted, que tendremos en torno a 28 lugares de manifestaciones en España, en Francia, en Hungría, y a lo mejor deberíamos hacer una articulación paneuropea de esos movimientos considerando la necesidad de esos valores. Muchas gracias. 2 preguntas más porque había por aquí para este señor, Luis. Buenos días, mi nombre es José Manuel Rodríguez de Robles, para preguntarle sobre la actitud de la familia ante la discapacidad, tanto física como intelectual. ¿Qué es lo que produce la llegada de una persona con discapacidad a la familia? ¿Produce ruptura, separación, produce unidad? ¿A la persona con discapacidad se la manda a una residencia o se la oculta para que no la vean por vergüenza? ¿Qué situación tiene la familia en lucha? Se une en la lucha de la persona con discapacidad por sus derechos, por eliminar barreras arquitectónicas y morales. ¿Cuál es la actitud de la familia ante la persona con discapacidad? Mi nombre es Luis Peral, soy senador por Madrid. Quisiera agradecerle a Ludovine de la Rochère de haber venido a Madrid. Quiero decirle que participé en la Manif pour Tout en el mes de abril y me impactó la diversidad de las personas que asistían. Allí había jóvenes, había personas mayores, había sindicalistas, había homosexuales de muy diversos tipos. Había una inmensa diversidad que es un éxito que ustedes han conseguido. Y como mujer quería preguntarle expresamente si no le parece que les mères porteuses, los vientres de alquiler, constituye una auténtica explotación de los problemas de mujeres de países menos desarrollados que por su situación económica se ven compelidas a hacer algo tan tremendo para una mujer como renunciar al hijo,
al que han gestado día tras día durante 9 meses. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por esas distintas preguntas que me plantean, que abren unos campos muy amplios y apasionantes. Así que, si me lo permite, Isabel, usted nos preguntó cómo habría que actuar en familia, si no deberíamos primero aprender en la familia a reflexionar acerca de este tema, y si no sería como, a través de los medios, como tendríamos que actuar también. Bien, en familia hay que aprender a debatir, hay que estar informado y hay que poder estar en contacto con los medios. Yo voy a tratar, de hecho, este tema de antemano o en una instancia previa. Los políticos, los legisladores, son el reflejo de la sociedad. Tenemos a los políticos que nos merecemos en realidad. Si el contexto cultural en el que nos encontramos no tiene noción de lo que es el interés general, de lo que es el bien común, de lo que es más favorable para los niños, de aquello que necesita la familia, etcétera, etcétera, si nosotros mismos no somos conscientes, no lo sabemos, entonces obviamente los políticos tampoco van a saberlo, no van a saberlo mejor que nosotros. He de decir que durante decenas de años, en nuestros países, hemos dejado que todo se diera sin ponerle ningún tipo de control, y por supuesto ha habido asociaciones y personalidades muy importantes que no han sido suficientemente escuchadas. Nos encontramos, por lo tanto, en sociedades como, por ejemplo, en Francia, desde mayo del 68, en las que siempre se ha hablado de los derechos, de las libertades, y hemos olvidado las necesidades de los otros. Y nos encontramos en una contradicción totalmente flagrante cuando se han votado leyes que estaban en contradicción con la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, etc. Y hasta hace no mucho, porque ahora las cosas están cambiando, pero hace 10 o 20 años, ¿había realmente grandes manifestaciones de masas que querían decir no? Creo que no, creo que hemos dejado que sucedieran demasiadas cosas, que hemos dejado que sucedieran muchas cosas, y ahora, desgraciadamente, es más difícil hacer escuchar nuestra voz y hacer que nos entiendan. Nuestros hijos suelen tener amigos en torno a ellos que viven en familias recompuestas, etcétera. Sí, por supuesto. Y entonces es más difícil todavía, es muy delicado decir, ¿no sería mejor para las niñas que tuvieran un padre y una madre? He de decir que tenemos que trabajar. No solamente tenemos que actuar mediante manifestaciones o ponernos en contacto con los políticos, también tenemos que trabajar en la reflexión, tenemos que trabajar la filosofía, tenemos que trabajar las ciencias, las humanidades, tenemos que trabajar en la educación y a través de los medios, por supuesto, toda la cultura, todo nuestra espiritualidad es aquello en lo que tenemos que trabajar de forma urgente. Ya saben que trabajamos con lobbies que son muy minoritarios y no representan al conjunto de las personas homosexuales, esos lobbies. De hecho, no tienen legitimidad esos lobbies, pero sin embargo, los lobbies feministas, los lobbies LGBT y otros lobbies, desde hace decenas de años, han trabajado tanto y tan bien que terminan consiguiendo que se voten leyes a favor de lo que ellos defienden una ley tras otra, pero es que llevan decenas de años trabajando para conseguirlo. Y empezaron trabajando desde el punto de la intelectualidad, de Derrida, Foucault, un poquito más adelante, psiquiatras, médicos, pienso en John Money, por ejemplo, y más adelante hubo sociólogos que también se unieron a este trabajo, como Johnny Butler. Es decir, que hace decenas de años que trabajan, y yo considero que es algo muy frustrante que en filosofía, allí donde algunos pensaban en identidad de género, el concepto de género, y ponían en causa la identidad sexual, han desconectado el sexo biológico del sexo social o cultural.
Y nos han hecho creer que podíamos tener una madre social y una madre biológica, como si pudiésemos cortar en pedacitos a esa madre. Y nosotros, enfrente, ¿qué tenemos desde el punto de vista filosófico? No tenemos muchas obras que defiendan esa idea que nosotros defendemos, la alteridad sexual, la complementariedad sexual, la identidad sexual. Es decir, que nos hemos quedado rezagados. Y todo ese trabajo es un trabajo urgente, es un trabajo que hay que poner en marcha. Tenemos que trabajar con los medios, pero también tenemos que invertir en política, tenemos que invertir en todas las esferas, en todos los ámbitos de la vida en sociedad, y es de esa forma que podremos cambiar las cosas. Pero es urgente que lo hagamos. Bien, en cuanto al papel del hombre y de la mujer, es una pregunta muy difícil. De hecho, yo tengo 4 hijos, trabajo, además tengo un compromiso que la verdad me roba bastante tiempo como presidente de la Manif para Todos, y vivo en el día a día esa dificultad, como todos ustedes, tratando de conciliar la vida personal y la vida profesional. Sin embargo, yo pediría una gran cautela. En Francia, volviendo al caso que conozco, les pido disculpas por volver siempre a hablar de Francia, tenemos hoy en día ministros que ya no quieren a mujeres que se ocupen de sus hijos. Cuando hablaba ayer de la deconstrucción de la política familiar, la baja por paternidad va a ser reducido y va a quedar en 1/3 de lo que era. Y en los debates en los que se habla de la baja por paternidad o maternidad, a mí me dijeron en la radio, no, pero es que ya no queremos mujeres que se ocupen de sus hijos. Y esto es con el pretexto de la igualdad. Igualdad. Con el pretexto de la igualdad. Queremos impedir a las mujeres que quieren ocuparse de sus hijos que se ocupen de ellos. Es una visión muy difícil porque pasamos muy, muy rápido de la igualdad de hombres y mujeres y por supuesto, la necesaria colaboración entre esposos, entre padres, o sea, padres y madres, a una mezcla de los géneros. Creo que estamos confundiendo el rol y el ser. En la cuestión del género, ya no nos dicen que el hombre, por supuesto, tiene que ayudar a su cónyuge, a su esposa, y que tiene que intervenir a su manera, como lo haría un hombre. Es decir, un hombre que se ocupa de un niño no lo va a hacer igual que una mujer. Porque somos seres muy parecidos, pero al mismo tiempo muy diferentes. Pero no vayamos a decir cosas como el hombre puede reemplazar a la mujer, los dos pueden hacer lo mismo, son intercambiables. No, vemos que se pasa muy rápido de un punto al otro, y este también es un tema en el que tenemos que trabajar. Tenemos que ser muy diplomáticos y tenemos que ser muy finos y muy cautos al trabajar en este sentido. Y obviamente nosotros nos completamos, hombres y mujeres, pero cada uno tenemos una forma de hacer las cosas y son formas distintas, y tenemos que ajustarnos para que cada uno encuentre su felicidad, para que todo se pueda hacer por el bien del niño y de la familia, pero sin crear rivalidades, porque creo que hoy en día ya no estamos en la lucha de clases, sino en la lucha de los sexos. Más que nunca, el feminismo ha retomado, por lo menos en Francia desde hace 2 años, un lugar impresionante. Parece que la mujer es totalmente dominada por el hombre, y eso hoy en día es totalmente falso. Jurídicamente las mujeres tienen los mismos derechos. Las mujeres hoy en día son libres de escoger en su vida profesional, familiar, pero en Francia no paran de hacernos pensar que la mujer está siendo literalmente maltratada. Y esto para decir simplemente que sí, hay una colaboración necesaria que tiene que darse y nos tenemos que ajustar a lo evidente. Y no tenemos que confundir ser hombre y ser mujer, y los roles, los papeles o las funciones que cada uno puede asumir. Es un tema muy, muy delicado. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo, que las feministas no han dejado de dejar de lado la maternidad, olvidan la maternidad, la devalúan, la desprecian.
creo que ya se ha evocado, hay un nuevo feminismo y es en ese nuevo feminismo en el que tenemos que pensar, que tenemos que desarrollar en la Iglesia, pero no solo en la Iglesia, en toda la sociedad, porque seamos creyentes o no creyentes, todos nos vemos obviamente tocados por estas cuestiones. Yo sí soy feminista, pero no feminista como lo hemos conocido hasta ahora, porque ese feminismo ha omitido una dimensión fundamental de la mujer, que es esa dimensión maternal, que no debemos olvidar, obviamente, igual que no tenemos que olvidar la dimensión paternal en los hombres. La mujer tiene que poder trabajar, pero tiene que poder también, como decía usted, conciliar la vida profesional y la vida familiar. Es algo fundamental y no podemos dejarlo de lado. En cuanto a ese otro tema, que tiene que ver con la articulación de los movimientos, es verdad, somos 500 millones de habitantes en Europa, muchos países europeos se ven implicados, en realidad todos los países europeos están implicados en estos temas, con diferencias muy interesantes entre sí, pero podemos constatar que el movimiento LGTB ha trabajado mucho, sí, está muy organizado y vemos que en muchos países de Europa y de fuera de Europa llegamos al tema o hemos llegado al tema del matrimonio gay, gestación para otros, etcétera, al mismo tiempo más o menos, y esto no es una coincidencia, no es una casualidad. Y nosotros, que somos mayoritarios, y no lo olvidemos porque somos mayoría, lo que nosotros defendemos son valores universales. Y tenemos que trabajar juntos, actuar juntos. Así, poco a poco, los movimientos de todos los países de Europa, las asociaciones de todos los países de Europa están empezando a trabajar desde hace algunos años de forma conjunta, más que con anterioridad. Y esos países empiezan a estar también presentes en Bruselas, en Estrasburgo, dado que hay que trabajar a nivel europeo. Hay, por lo tanto, diferencias. No estamos en la misma situación de avance en cada país. Por ejemplo, los países ortodoxos como Rusia, Ucrania, son conocidos por ser muy favorables hacia la familia y son esos países los que han legalizado la práctica de los vientres de alquiler. La situación es bastante más complicada de lo que la gente quiere decir. Pero paradójicamente esos países que se supone que están más ligados a la tradición, que tienen un mayor vínculo con la sociedad tradicional, son esos países que ya han legalizado una de las prácticas más aberrantes que podamos considerar. Y para responder a lo que decía el señor Peral, sí, por supuesto que los vientres de alquiler son una explotación de las mujeres más vulnerables, de las mujeres pobres. Pero cuidado, incluso las madres de alquiler que no están siendo remuneradas, incluso en esos casos presentan un caso inaceptable porque aunque la madre lo haga de forma voluntaria, porque a todo el mundo se le puede manipular y podemos hacerle creer a todo el mundo lo que queremos que crea, incluso las mujeres que lo hacen de forma voluntaria, que parece que no son vulnerables, también han sido utilizadas, también han sido un instrumento. Es decir, que no hay un vientre de alquiler ético. Hay personas que nos quieren hacer pensar que este tipo de procreación es ética, pero no. Todas estas procreaciones son inaceptables. Vientres de alquiler, etc. Dans lesquelles, par exemple, l'Angleterre, En Inglaterra, en Bélgica, ya han legalizado muchas prácticas que incluye la eutanasia, por ejemplo. Esto no se ha dado en otros países todavía. Sin embargo, tenemos que trabajar conjuntamente y por eso todas las asociaciones, estamos empezando a tener intercambios entre nosotros, reuniones entre nosotros y este año vamos a lanzar acciones internacionales. De hecho, ha habido One of Us, que era una acción internacional contra la financiación de las investigaciones sobre los embriones humanos. Es decir, que estamos avanzando mucho en esa necesidad de colaborar entre países europeos. Y creo que ya he respondido a todas las preguntas. La discapacitación. ah oui, Es verdad. Discapacitados y familia. Le pido disculpas. La familia era el lugar eminente de solidaridad y de atenciones y cuidados y por lo tanto tiene un papel extremadamente importante. Primero porque es la que acoge a los pequeños, que acoge
a aquellos que están en situaciones de dependencia total y absoluta, y por lo tanto su primera misión es darle atención a las personas más o menos dependientes, más o menos en dificultades, más o menos vulnerables. Por lo tanto, la familia es necesaria, somos humanos, a veces las familias pasan por dificultades y en las familias hay a veces insuficiencias y a veces hay falta de atención. Y si la familia no está prestando suficiente atención a las personas vulnerables, entonces en la sociedad tendrán menos recursos para prestar atención a las personas vulnerables. Me da la sensación de que las familias pueden actuar, deben actuar, pero que tenemos que ayudar a la familia para que sí lo haga. Una familia no va a poder cubrir sus responsabilidades más que si los padres pueden cumplir con sus responsabilidades, pero solo podrán cumplir con ellas si fueron educados correctamente cuando eran niños, si han sido formados. Y vuelvo a lo que decía usted anteriormente con respecto a la formación de nuestros niños. Creo que las generaciones que nos anteceden consideraban que todo esto era obvio, se transmitía de generación en generación unos valores y ni siquiera se hablaba, se transmitía por el ejemplo, se imponía de forma evidente. Pero ahora las cosas han cambiado mucho, ahora tenemos que formar a nuestros hijos, formar a nuestros adolescentes, formar a nuestros jóvenes, encontrar lugares de formación para ellos, encontrar modelos, no modelos contra modelos, sino modelos. Es fundamental. Nosotros, padres y abuelos, tenemos que pensar en todas esas cosas que proponemos a nuestros hijos, dado que ellos se ven confrontados a un contexto que ha evolucionado en gran medida y que cada vez es un mayor desafío, cada vez es más difícil, y los compromisos que ellos adquirirán serán reales, no serán cosas que harán por hábito, sino porque realmente estarán comprometidos. Y en cuanto a la atención, a los cuidados a la persona y la prioridad que todos debemos darle a las personas vulnerables. Porque ¿cuál es el sentido de la civilización? ¿Qué es una civilización? Es salir de la ley de la jungla, es salir de la ley del más fuerte, es salir de esa ley. Ahí es donde le damos sentido a la civilización, cuando los fuertes se ocupan de los más vulnerables, de los débiles. Y cuando el más fuerte, que se cree, que entiende que es el más fuerte, que cuando ha comprendido que él también necesita a los más vulnerables. Todos tenemos, de forma colectiva o personalmente en familia, tenemos una responsabilidad fundamental muy representativa de aquello que nosotros haremos de una forma más general para las personas en su conjunto. Tenemos tiempo para 2 preguntas más y tenemos ya que hacer el break. Este señor de aquí, por favor. Bueno, muchas gracias por una exposición de una lucidez envidiable. Ha dicho usted muchas cosas y todas bien, eso es muy difícil. Pero creo que vale la pena subrayar algunas cosas por la importancia que tienen. Una es un subrayado, otro es una confirmación. Realmente donde ha de estar la batalla es en lo intelectual. Es una batalla intelectual. Es decir, el totalitarismo fracasó en lo económico, en lo filosófico, en lo político, y ahora intenta lo biológico. Me parece bien, yo haría lo mismo si fuera totalitario. Lo biológico es muy insidioso y fácil de vender como lo que no es, pero desgraciadamente en las principales universidades del Reino Unido y de Estados Unidos, la ideología de género y el transhumanismo, que tiene bastante que ver con este tema, están sentando cátedra sobre esa destrucción de lo que es natural del ser humano. Si no se destruye el ser humano, no se le puede manejar, porque el ser humano es libre por naturaleza. Hay que despersonalizarlo para poder atacarlo. Esto es algo intelectual con lo que hay que luchar. Es decir, hay que argumentar en contra de esas nuevas ideas que no son tan nuevas, pero se venden como novísimas, como el futuro, como una liberación
Nos liberamos del sexo, nos liberamos de la familia, nos liberamos de todo. Nos liberamos tanto que dejamos de ser humanos, ¿no? Es desde el punto de vista intelectual donde realmente se puede hacer el ataque. En las familias, por supuesto, pero no es ahí donde está la batalla, está en lo intelectual. Y después una pregunta, porque usted ha dicho algo que es fundamental. Es decir, los jóvenes están con nosotros. Es decir, es un movimiento fundamentalmente juvenil. Yo creo entender por qué, pero me gustaría que usted, que tiene bastante más experiencia, me lo confirmase. Creo que esa ideología ya está haciendo sufrir a nuestros jóvenes. Es un tema de sufrimiento. Porque cuando al ser humano tratan de cortarle sus raíces, de quitarle sus referencias, sufre. Y estos chicos que sufren están dispuestos a luchar. Por eso creo que cada vez habrá más gente joven luchando y que van a perder los que van en contra de lo que es el ser humano. ¿Usted cree que puede ser realmente el sufrimiento que ya están padeciendo lo que les lleva a luchar? Gracias. Muchas gracias. Otra pregunta. Usted. Gracias. Mi nombre es Daniel Arasa. Estoy al frente de entidades familiares en Cataluña. Y, en primer lugar, felicidades por la valentía, el coraje que están demostrando, por el trabajo intelectual que ahora hacía referencia, porque sí están trabajando en la base intelectual, y por la capacidad de transformarlo en acción concreta, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas veces en que luchamos, llevamos años luchando con estos temas y siempre nos da la sensación de que perdemos. Contra el aborto, manifestaciones, lucha, esfuerzo, debates y al final legalizado. El matrimonio homosexual, lo mismo, etcétera. Entonces yo le pregunto, ¿cree usted que, sabemos que a largo plazo, los que pensamos y tenemos un sentido trascendente, esto cambiará? Pero a un plazo relativamente corto, ¿cree que esto es reversible? ¿Que hay vuelta atrás en todo esto en los próximos años? Muchas gracias. Creo que es muy buena pregunta para dar por finalizado este coloquio, puesto que la señora Dutheil de la Rochère nos va a contestar, como ha hecho hasta ahora, con toda la extensión y con mucha valentía. Muchas gracias por sus preguntas. De hecho, es un tema muy importante que quería mencionar con ustedes, que es la cuestión del transhumanismo. Todo lo que hemos evocado, de hecho, es la voluntad de cambiar la humanidad. ¿Y en beneficio de qué? En beneficio de algunos. Cuando haya transhumanos, estos transhumanos serán los mejores del mundo. Hay que leer la obra de los mejores del mundo, ¿no? Los transhumanos, el hombre aumentado, pondrá a su servicio a la humanidad y a una parte de la humanidad. Lo vemos muy bien en esta gestación de vientre de alquiler, gente que vive como quiere, que no tiene ningún límite y que utilizan a los más vulnerables, a los más pobres, en su beneficio. Para que este transhumanismo sea posible, es necesaria la tecnología, biotecnología, genética, informática, nanotecnología. Todo eso existe hoy en día y hay progreso, experimenta progreso fulgurante, progresos técnicos, es la aceptación de aquellos que se está haciendo poco a poco, medios económicos, también grandes empresas que promueven esta filosofía de transhumanismo, que tienen estos medios financieros. Google, pensemos, por ejemplo, y Google, lógicamente, garantiza esta voluntad de cambiar la sociedad y de hacer que sea inmortal la humanidad. El peligro está ahí. Estamos hablando sobre la ideología del género. Nuestros adversarios durante decenas de años han trabajado. Algunas personas, es cierto que les han prevenido, pero hemos seguido interviniendo poco a poco, quizás demasiado tarde. No tiene que ser la cuestión del transhumanismo, porque tenemos que empezar ya a trabajar en este tema, ya mismo. Yo creo que esta batalla tiene que llevarse o tiene que realizarse dentro de la familia y en la esfera pública. Las dos son importantes de la misma manera. Es un deber de Estado. ¿Cómo hacer? Nosotros que somos padres y madres de familia o abuelos, o da igual lo que seamos, nosotros queremos llevar nuestra vida
tener un trabajo, tenemos que ganar dinero simplemente. ¿Cómo hacer cuando estos compromisos de los ciudadanos piden, a pesar de todo, tanto tiempo, exigen tanto tiempo? Que es cierto que nuestra familia y nuestro deber de Estado no es lo más importante. Tenemos, lógicamente, que tener tiempo para educar a nuestros hijos también. Es muy difícil. Creo que este combate, esta lucha que tenemos que realizar también es nuestro deber de Estado. Es cierto, y es duro, y es difícil, claro que sí, pero es imprescindible. No tenemos el derecho de quedarnos al lado del camino sin hacer nada. Y eso, allí donde estamos, tenemos que actuar. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros jóvenes se levantan? Creo que es una buena pregunta. Nuestros adversarios, bueno, no somos los adversarios de nadie, pero creo que en tu caso el lobby que lucha para cambiar la humanidad necesita, de hecho, vaciar, de hacer que los cerebros estén disponibles para el consumo y para que estén disponibles también para la publicidad y que los cerebros estén preparados para la publicidad, para hacer ricos a unos, para utilizar a otros. Creo que han olvidado una dimensión muy importante y es que los jóvenes son capaces de lo ideal, los jóvenes son capaces de la generosidad, los jóvenes son capaces de dar, de poder dar. Es cierto que algunos lo han entendido porque quieren educarlos desde que son muy pequeños, como dicen nuestros ministros en Francia, ¿no? Entonces quieren actuar desde la guardería y tienen razón, lógicamente, porque sin esto las personas se revolucionarán y se rebelarán y les consta que pueden hacerlo y muchos de ellos empiezan a sufrir. No sé si todos nuestros jóvenes se están levantando en todos nuestros países, sobre todo en Francia, ¿no? Pero yo creo que los que se levantan son aquellos que más sufren. En todo caso, creo que han entendido y que son capaces de poder darse y de poder entregarse de una manera generosa y de una manera extraordinaria. No sé hasta qué punto de sufrimiento. La experiencia de la vida en algunos campos, de la comunicación, que sean más políticos, etcétera, etcétera, la experiencia lógicamente es irreemplazable. Entonces todas las generaciones tienen que trabajar juntos y nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos la impresión, también estaban diciendo, de que hemos ido perdiendo sucesivamente distintas etapas. Es cierto que uno puede desanimarse, es cierto que uno puede estar tentado de no hacer más, de no hacer nada más, pero sin embargo, sería desastroso. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos hecho hasta ahora sería inútil. Al contrario, todo lo que se ha hecho hasta ahora, hasta el momento, ha permitido hoy en día algunos movimientos, algunas iniciativas que se desarrollen todavía más. Y por lo tanto, creo que en Francia, por lo menos, esto está cambiando. No pensemos que hemos fracasado hasta ahora, quizás aparentemente, pero en realidad hay todo un trabajo de preparación, un trabajo profundo que va a permitir en los próximos años poder cambiar el curso de las cosas. Hay personas que piensan que la historia no cambia, pero ha habido momentos muy importantes de la historia. Por ejemplo, personalidades como Martin Luther King, como Mandela, y personalidades que han actuado en el buen sentido o en el mal sentido. Ya hay intervenciones que han cambiado la historia y nosotros lo vamos a cambiar. No tenemos que desanimarse, tenemos que tener mucha esperanza y precisamente tenemos que acelerar los plazos. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso no tenemos que descansar ni cesar nuestro empeño. Otro punto muy importante que quería compartir con vosotros. Es cierto la esperanza que tenemos que tener, pero también es una esperanza que no diga hago lo que puedo y ya veremos después. Lógicamente hay que considerar que esto no nos pertenece a nosotros, pero al mismo tiempo hay que reflexionar con esto. ¿Hemos hecho todo lo que humanamente era posible? ¿Hemos hecho lo máximo posible? ¿Estamos haciendo lo máximo posible? ¿O simplemente decimos hago lo que puedo?
y después ya nos apañaremos. Cuidado con esto. Lógicamente tenemos que confiar en Dios y tenemos que orar para tener esperanza, pero eso no impide que humanamente hagamos lo posible. Hay que pensar en todo esto. No podemos dejarlo todo en las manos de Dios. Tenemos que hacer lo máximo posible, pero realmente, humanamente. Creo que tenemos todos que pensar en esto. Personalmente, hay que ser conscientes de esta cuestión. Si por azar no hubiéramos fracasado hasta ahora porque no hemos dado todo, no lo hemos dado todo, porque no estábamos preparados todos a darlo todo. Eso es, pero pase lo que pase, ganaremos. Estén seguros. Toda utopía tiene un final y estamos frente a una utopía. Nuestro trabajo es simplemente acelerar el final de esta utopía. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Madame Dutheil, Muchas gracias, Madame Dutheil. escuchándola, aplaudiéndola, felicitándola. Ha sido una brillantísima exposición, muy fundamentada, no solamente en el sentimiento, por supuesto nada de sentimentalismos, sino en la experiencia de una vida y con grandes arraigos y desde luego con grandes compromisos. Sus respuestas han sido tremendamente valientes y muy claras y se lo agradecemos expresamente. Pero nos quedamos además con algo que yo creo que veníamos también a escuchar. Nos está pidiendo, y ese es lo que tenemos que saber responder, un compromiso de acción, y además nos acaba de decir compromiso de acción exigente, de preguntarnos cada día que todos podemos hacer más cada día. El mundo, desde luego, se ha complicado. El que estemos hablando ya y dar por sentado que estamos en un transhumanismo, que las tecnologías que son tan buenas para el bien son tan destructivas para el mal y que esté ya en marcha, nos ha hablado con claridad que no cabe el desánimo, que no podemos desanimarnos. Yo no diría ni el weekend que algunos políticos hicieron, ni desde luego en España podemos decir podemos, pero desde luego lo estamos haciendo, seamos optimistas. Estamos haciendo y estamos avanzando, aunque a veces no lo creamos. Y tenemos que tener esa esperanza, como ella nos ha dicho, basada en los jóvenes. Qué grandes motivos de ilusión para salir esta mañana convencidos de que tenemos que ser todavía más comprometidos, más exigentes, porque los jóvenes están aquí, los jóvenes están ahí, nos esperan en la calle, nos esperan en los medios de comunicación, nos esperan en nuestras casas y somos nosotros los que tenemos que buscarles, como ella decía, esos referentes. No podemos aceptar una familia sin referentes. Por tanto, salgamos con esa esperanza de que vamos a hacer cada día mucho más, porque como ella nos ha dicho, este concepto de familia vivida, esta manera de construir familia, es la mejor aportación que podemos hacer a la vida pública, a una sociedad que será más feliz porque, como ella nos decía, habrá salido del yo, del sí mismo, para entregarse a los demás. Gracias, Ludovine, por tu testimonio y gracias a todos ustedes.